Y como les comentaba, para seguir conversando respecto de la concientización sobre tsunamis, terremotos y todo lo que se genera a partir de las condiciones geográficas, también el día de hoy estamos vía Zoom con la doctora Ignacia Jalisto, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar respecto de los terremotos y tsunamis, dado su área también de especialización. ¿Cómo está, doctora? Hola, Pam, acá súper bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, doctora. Acá estábamos con el CENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, con esta simulación, ¿cierto?, que en base a esta alianza de colaboración también con el gobierno japonés, y lo importante también que es conversar respecto a estos temas, sobre todo en una fecha muy especial, doctora. Así es, la concienciación de tsunami es una fecha muy importante, creo yo, debido a esta amenaza que siempre va a estar y que no necesariamente tiene algún tipo de alerta. Doctora, y desde su especialización también en terremotos, en tsunamis, ¿cómo considera que está el nivel de conocimiento por parte de la comunidad respecto a las medidas de prevención ante estas emergencias y sobre todo cómo están funcionando los diversos mecanismos también de respuesta ante desastres? Uy, difícil la pregunta. Sí, vamos a decir, claramente después del 2010 hubo un quiebre con respecto al conocimiento y a la cantidad de recursos humanos, educativos, económicos, ¿no es cierto?, que se puso para poder no evitar, la palabra quizás evitar no es la palabra exacta, pero sí podemos decir evitar el desastre. O sea, no podemos evitar la amenaza, pero sí podemos estar mejor preparados y por lo tanto tratar de disminuir el desastre en sí. Sí siento que vamos caminando bien, aunque todavía nos queda bastante, sobre todo en términos de educación formal, pero también educación dentro de los medios, como por ejemplo lo que se está haciendo ahora. Pues esto es una súper buena forma de llegar a todo público con temas que, si bien nosotros lo estudiamos desde la academia, también quienes son los más afectados, quienes son los y las más afectadas, el público general, sobre todo los que viven en la costa o los que vacacionan en la costa. Así es, y si hablamos de la historia también respecto a los terremotos, sin duda Valdivia en 1960 fue un gran terremoto, tsunami devastador para nuestro país. Desde esa fecha hasta ahora, hemos aprendido, tenemos lecciones importantes en esta materia, considerando que somos uno de los países a nivel mundial más sísmicos. Claro que sí, pues hemos ido avanzando, pero entre 1960 y el 2010... sobre todo entre 1960, vamos a decir, y el 2004, que fue el gran terremoto y tsunami de Sumatra. El 2004 se marcó un hito súper grande, porque 1960, si bien fue el terremoto más grande registrado, ¿no es cierto?, que generó un montón de problemas y hubo mucho desastre en el sur de Chile, en términos como de cantidad de personas y cantidad de recursos y ciudades afectadas, es menor, por ejemplo, en el 2010. Doctora... avanzando un poquitito, ahí llegamos hasta como el 2004, donde nos habíamos olvidado un poco de lo que eran en realidad los terremotos grandes, muy grandes, y tsunamis devastadores. Creo que el 2004 hubo un quiebre histórico muy grande, pero en todo el mundo, no solo en Chile, debido a que fue como recordarnos que estos fenómenos han pasado antes, siempre han ocurrido, ¿no es cierto?, pero no nos teníamos que olvidar. Entonces, cuando llegó el 2010, después ya no era una sorpresa, sino que era así como, había pasado el 2004, el 2005, el 2006 en otros países. Sin embargo, estaba un poquitito más consciente Chile, pero el 2010 hace un quiebre en la política chilena, en la política hacia la amenaza de tsunami, de terremotos y tsunami en Chile.
Doctora, y desde esa perspectiva también, ¿cuáles son las capacidades también del Sistema Nacional de Alarmas y Maremotos, el SAMR en este caso, que está operado por el CHOA? ¿Cómo se ha ido implementando mejor tecnología para responder de manera mucho más eficaz y eficiente ante la ciudadanía, las comunidades, sobre todo, que experimentan lo que se genera a partir de estos desastres? De todas maneras, o sea, el CHOA, el SNAM en este caso, tiene una alianza bien grande con otras, en realidad con muchas universidades, con muchos institutos, trabaja también con el Centro Sismológico, ¿no es cierto?, con el CENAPRED, y claramente ha ido avanzando a medida que hay más conocimiento, más tecnología y más actualización de información. Una cosa que yo creo que es súper rescatable es el hecho de que ellos no están trabajando solos, sino que efectivamente involucran de alguna manera a la academia para ir en el pos de mejorar el sistema. Todavía siento que siempre podemos mejorar, obviamente, la tecnología va cambiando, ¿no es cierto? Va evolucionando y vamos encontrando nuevos instrumentos, por ejemplo, o nuevo conocimiento que nos va a ir ayudando para poder mantener, ¿no es cierto?, actualizado y que vaya avanzando hacia un país mucho más resiliente. Doctora, lo conversábamos con el director regional de CENAPRED, Alejandro Sandoval, quien mencionaba que muchas de las personas que han asistido a estas simulaciones, al simulador específico sísmico que revisamos el día de hoy, son muchos jóvenes, muchos niños, niñas que no han experimentado esta situación de terremoto, desde las bases, desde los colegios, desde la educación también. ¿Cómo podemos de alguna forma generar esa concientización, considerando que quizás no lo han experimentado y de alguna forma desde esa perspectiva quizás cuesta que se pueda entender de una manera más práctica para las comunidades, en este caso educativas? O sea, totalmente de acuerdo, necesitamos estar actualizando y sobre todo recordándonos y recordándoles en general a todos que esto existe. A mí me pasa que yo enseño a los alumnos de primer año de la universidad, bueno, enseño en varios años, digamos, pero los primeros alumnos que van llegando a la carrera de geofísica yo les digo así como, bueno, ¿y ustedes cuando vivieron el 2010? Y todo así como, no, yo no me acuerdo, tenía como 4 años, y así como, chuta, pero para mí pasó ayer, todavía estamos estudiando, todavía tenemos un montón de investigaciones al respecto, entonces como se va avanzando rápido, se va olvidando rápido. Lo bueno es que la tecnología y en general la conexión de ahora están mucho más abiertos a encontrar información pero claro, o sea, no es necesario mantener activa la memoria, estar preparados, y eso es básico para la educación. O sea, nosotros antes lo que era amenazas naturales no se enseñaba en cursos muy chicos. Ahora partimos desde cuarto básico ya con un poco más con una información y ensayando, ¿no es cierto? Y incluso teniendo algún tipo de conocimientos de definiciones como magnitud desde más chiquitito. O sea, eso es algo que va estando súper bien. Sin embargo, esto debiera de actualizarse los conocimientos, tanto en los colegios, ¿no es cierto?, como también es parte de nuestra, como científicos que trabajamos en terremotos, tsunami, tratar también mantener abiertos los canales de comunicación con los colegios para que efectivamente la información que sea entregada sea correcta. O sea, a mí me ha pasado que muchas veces se habla de magnitud, por ejemplo, y no de profundidad. Yo recuerdo mucho el 2010, para mí eso fue fue algo impresionante, porque el 2010, claro, fue un terremoto, un 8.8, y yo me acuerdo que los titulares, por ejemplo, decían, después pasó un terremoto, no recuerdo bien si en Italia o en España, que fue como un 6, pero que había dejado las cosas, sí, había quedado toda la ciudad destruida, pero... Y los titulares decían así como, chuta, nosotros somos súper buenos porque con un 8.8 no nos pasa lo mismo. Pero nadie había dicho que el otro era 6 kilómetros de profundidad, y eso quiere decir que la energía, cuando va saliendo, a medida que va atravesando, ¿no es cierto?, la Tierra, se va distribuyendo. Entonces, cuando es muy cerca,
esto es toda la energía concentrada pegando de una. Entonces estaban comparando básicamente que peras con manzanas. Y a mí eso me impresionó, porque al final uno dice como, pucha, la educación es tan importante como para saber que en realidad uno no puede estar comparando estos dos, y que las amenazas son completamente diferentes. Sí, y no podemos estar diciendo, chuta, nosotros somos mejores porque acá, claro, se cayó ya, no sé, 3 edificios y ya se cayó toda la ciudad entera. Son cosas súper distintas. Son terremotos, pero son cosas distintas. Doctora, y desde esa perspectiva también, considerando lamentablemente que durante el 2010 fallecieron más de 500 personas, ¿cierto?, producto del terremoto, del tsunami, ¿cree que estas emergencias han permitido también que Chile gestione mejor todas las emergencias y desastres naturales que vive el país? Si bien somos un país muy resiliente, muy fuerte, muy colaborativo y solidario, sobre todo en estas emergencias, pero respecto a los planes de emergencia en sí y cómo se actúa desde las autoridades locales a nivel de gobierno central, ¿considera que hemos ido avanzando, pero a partir de estos lamentables desastres se ha mejorado? Sí. Sí, siento que hemos mejorado. A mí me gustaría hacer una distinción entre desastre natural y desastre socionatural, porque en realidad la amenaza no es, o sea, la amenaza solamente es natural, digamos. Así es. Uno puede disminuir el desastre, ¿no es cierto? Uno lo puede disminuir a medida que estamos mejor preparados, pero la amenaza no la puede cambiar. Con respecto a nuestras... sí, hemos evolucionado. Creo que vamos en buen camino, pero también nos falta todavía... es que es imposible dejar de educarnos y dejar de tratar de entender mejor estas amenazas. Un ejemplo que se me viene a la mente así como rápido, que muestra quizás que es necesario ir a la educación quizás más fuerte, sobre todo no solamente a nivel de escolares, sino que también en no sé, quizás las comunidades. Hay muchas vías de evacuación. Por ejemplo, yo me acuerdo que esto pasó justo para Iquique, cuando estábamos después del 2010 y estábamos esperando el siguiente terremoto que fuera en el norte, y pensábamos que iba a ser peor porque pensábamos que iba a ser como el de 1877, que era mucho más grande que el 2014 que ocurrió. Ojo, que el 2014 siguió siendo grande. Sin embargo, yo me acuerdo que una de las cosas que se conversaba mucho era dónde poner las señales para mostrar las vías de evacuación. Pero la pregunta no era tan difícil en términos de qué lugares específicos, como qué calles nos sirve mejor para llegar hasta el cerro, o lo más cercano a un cerro, porque en Iquique en realidad no hay muchos cerros, sino que era, estas calles, acá se hacen las ferias, esta otra es de estacionamiento, esta otra, entonces al final no era solo un tema de que había que poner señales, sino que había que mantener despejada la vía. O sea, ¿cómo evitar, no es cierto, entonces que no sé, pues no se aglomeren un montón de personas, se estacionen autos en cualquier parte, porque esa vía ese lugar es una vía de evacuación súper importante. Cosas así van un poco más allá de la educación formal, va a una educación que como que de cambiar en términos como de culturales nuestra mente acerca de, nos van a tocar varias veces esto. Puede ser que, claro, los tsunamis, a diferencia de los terremotos, no necesitamos que ocurran justo al frente, digamos, o estar sobre el terremoto para sentirlo, ¿no es cierto? O sea, bueno, terremotos grandes obviamente se sienten por hartos más kilómetros, pero no nos ha pasado que en el 2011 cerraron las costas y quedó la escoba en Dichato por el de Japón, ¿no es cierto? El 2022 con Tonga, que tampoco necesariamente es un terremoto, sino que puede ser otra cosa. El 2007 con Aysén. Entonces tenemos que estar preparados, no solamente pensando en que ya el próximo terremoto frente a mi costa va a ser en 100 años más, sino que en realidad los tsunamis pueden llegar de cualquier lado y en cualquier minuto. Doctora, le queremos agradecer el día de hoy por estar con nosotros, por entregarnos información de utilidad, ¿cierto?, para conversar desde nuestras casas, desde las comunidades, ¿cierto?, y desde las diversas instancias de la cual también somos parte como ciudadanía. Así que muchas gracias, doctora Ignacia Calisto, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao. Chao, chao.
Y con la doctora vamos a una pausa comercial, esperando que ustedes también puedan recibir toda esta información y sea útil también para generar conversaciones desde nuestras familias, ¿cierto? Y generar medidas preventivas en caso de que se presenten estas emergencias. También queremos, obviamente, saludar y entregar un gran abrazo a todas las familias que perdieron familiares producto de estas emergencias, así que desde ya un gran abrazo para cada una de ellas. Y con esto nos vamos a una pausa comercial revisando las cámaras de la unidad de control de tránsito, donde vemos que en O'Higgins Prat hay bastante congestión vehicular porque ya la gente está saliendo de sus trabajos, se está trasladando a la provincia de Arauco, a Coronel, a Lota, Concepción, Talcahuano, así que a toda nuestra querida región del Biobío con sus 33 comunas, un gran abrazo y nos vamos a una pausa comercial aquí en Multiversos.